Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la figura de Santa Teresita del Niño Jesús, también conocida como Teresita de Lisieux. Una santa, bueno, fascinante, la verdad. Sí, lo es. Sobre todo porque su influencia espiritual fue enorme, y eso que vivió en la clausura de un convento carmelita. Exacto. Tenemos bastante material, ¿no? Textos biográficos y, lo que es más importante, sus propios escritos. Historia de un alma, por ejemplo. Eso es. La idea es ir un poco más allá de la imagen típica, ¿sabes? Claro. Intentar descubrir quién fue Teresita realmente, qué es eso del caminito espiritual del que tanto se habla, ¿Y por qué sigue siendo relevante hoy, no? justo. Y también abordar esa paradoja tan curiosa, patrona de las misiones, sin haber salido nunca del convento. Pues empecemos por el principio, si te parece. Sus orígenes. ¿Vale? Nace como Marie-Françoise Thérèse Martin, en Alençon, Francia, 1873. Sus padres eran muy devotos, relojero y costurera. Una familia de clase media piadosa. Sí, pero su infancia queda marcada muy pronto por una tragedia. La muerte de su madre, sí, eso fue clave. Tenía solo 4 años. La familia se muda a Lisieux y ella crece con su padre, que la adoraba, la llamaba su reinecita, y sus hermanas mayores. Y su hermana Paulina asume un papel muy importante en su, digamos, su educación religiosa inicial. Ajá. Porque Teresita ya apuntaba maneras, ¿eh? La describen como muy sensible, cariñosa y con una inclinación espiritual muy fuerte desde pequeñita. Y esa inclinación va a más. A los 9 años, cuando Paulina entra en las Carmelitas, Mm. ella siente ya su propia llamada, la vocación. Pero hay un momento a los 14, en la Navidad de 1886, que ella misma llama su conversión. Sí, una experiencia transformadora. Coincide además con que otra hermana, María, también entra al Carmelo. ¿Y qué sintió exactamente? Pues ella lo describe como una especie de madurez repentina, una fortaleza interior que atribuye a Dios, que se hizo pequeño por amor, para darle fuerza a ella, como una gracia especial. Entiendo. ¿Y esa experiencia parece que le dio un empujón definitivo? Desde luego. Porque al año siguiente, con 14 o 15 años recién cumplidos, le pide permiso a su padre para entrar ella también al Carmelo. ¿Tan joven? Sí. Y el padre acepta, pero claro, la edad era un problema. Las monjas y el obispo, pues consideraban que era demasiado joven. Normal, ¿no? Lógico. Y aquí es donde viene una anécdota muy famosa, ¿verdad? La del viaje a Roma. Exacto. El viaje a Roma. Fueron en peregrinación con su padre y su hermana Celina. Y en una audiencia pública con el Papa León XIII, Ujú. se saltó el protocolo, totalmente. Se arrodilló delante de él y le pidió permiso directamente para entrar al Carmelo con 15 años. Imagínate la escena. Tuvo que ser un momento tenso. Y sorprendente. Dicen que León XIII se quedó muy impresionado con su audacia, su madurez para esa edad. Y le dio permiso. No exactamente un sí rotundo. Le dijo algo como, bueno, hija mía, haced lo que os digan los superiores. Pero añadió que si era la voluntad de Dios, entraría. O sea, una respuesta un poco ambigua, pero... Pero que ella y su familia interpretaron como una puerta abierta, una bendición implícita. Y con esa insistencia suya y esa especie de apoyo papal, pues al final lo consiguió. Y así fue. Entró en el Carmelo de Lisieux en abril de 1888. 15 años tenía. 15 años. Y cuentan que su seriedad, su madurez, sorprendió a las monjas más mayores. Tomó el hábito y profesó, hizo sus votos, que el 8 de septiembre de 1890. Y se marcó una meta bastante alta, ¿eh? Altísima. Llegar a la cumbre del Monte del Amor. Casi nada. Su vida en el convento, entonces, ¿cómo era? Pues, la vida carmelita, muy estricta. Oración, silencio, trabajo manual, cumplimiento riguroso de la regla. Y aquí es donde empieza a desarrollarse esa faceta misionera paradójica, ¿no? Exacto. Desde la clausura, desarrolló una vida de oración intensísima por los sacerdotes y sobre todo por los misioneros. Ahí está el germen de que luego la nombraran patrona de las misiones. Es increíble pensar en eso, esa conexión global desde una celda. Pero no debió ser fácil. Nada fácil. Aceptaba las austeridades de la orden, aunque el ayuno no podía hacerlo estrictamente por temas de salud. El frío del invierno en Normandía decía que era su mayor penitencia física. Ya. Pero su forma de afrontar el sufrimiento,
Y va más allá de la simple resignación, ¿eh? Sí, hay citas suyas que impactan mucho. Muchísimo. Cuando dice, ¿quería Jesús concederme el martirio del corazón o el martirio de la carne? Preferiría que me concediera ambos. Uf, es muy fuerte. O esa otra aún más radical. He llegado a un punto en el que me es imposible sufrir, porque todo sufrimiento es dulce. A ver, eso cuesta entenderlo hoy en día, ¿no? ¿Cómo que dulce? El sufrimiento es sufrimiento. Claro, es una buena pregunta. No creo que quisiera decir que dejaba de sentir el dolor físico o la angustia, ¿sabes? Entonces, Yo creo que se refiere más bien a un cambio de perspectiva, al unir su sufrimiento por amor al de Cristo en la cruz y ofrecerlo por los demás. Encontraba un sentido, una conexión con Dios tan fuerte que transformaba la experiencia. o sea que lo reinterpretaba, le daba otro significado. Es una transformación del significado, no una anulación del dolor en sí. Vale, entiendo. Es una perspectiva profunda. Y esa madurez se notaba. Con solo 20 años, en 1893, la nombran asistente de la maestra de novicias. Que en la práctica era como ser la maestra, ¿no? La que formaba a las nuevas monjas. Sí, sí. Ella misma reflexionaba sobre eso. Decía que intentar hacer el bien sin Dios era como querer que el sol brillara en plena noche. Imposible sin la gracia. Pero ese año, 1893, también fue duro para ella en lo personal, ¿verdad? Muy duro. Por un lado, la enfermedad de su padre. Tuvo problemas neurológicos graves, perdió la razón. Fue muy doloroso para la familia. Su hermana Celina lo cuidó hasta el final. Y cuando él murió, Celina también entró al Carmelo. Sí, se reunieron allí 4 de las hermanas Martin. Pero además, ese mismo año a Teresita le diagnostican tuberculosis. La enfermedad que acabaría con su vida. Efectivamente. Y que además truncó un deseo que tenía. ¿Cuál? Quería ir a una misión, a fundar un Carmelo en Hanoi, en Indochina. Vaya. Así que su misión física no pudo ser. No. Pero la espiritual estaba a punto de despegar. Los últimos 18 meses de su vida fueron terribles. Un deterioro físico muy grande, mucho sufrimiento. Y también pruebas espirituales, ¿no? La noche oscura. Sí, ella habló de una noche oscura de la fe. Una prueba interior muy intensa, dudas. Debió ser durísimo. Sin duda. En junio de 1897 ya la trasladan a la enfermería del convento. En agosto ya no puede ni recibir la comunión. Y muere muy joven. Muy joven, el 30 de septiembre de 1897. Tenía solo 24 años. Pero antes de morir, dejó esa promesa tan conocida. La de la lluvia de rosas, sí. Dijo que después de su muerte haría caer una lluvia de rosas, refiriéndose a gracias, a favores del cielo. Y parece que cumplió, ¿no? Porque su fama creció rapidísimo. Rapidísimo. Un año después de morir se publica Historia de un alma. Que es la recopilación de sus escritos autobiográficos, ¿no? Se lo mandaron escribir sus superioras. Eso es. Y el libro fue un bombazo, un fenómeno editorial espiritual increíble para la época. Y la gente empezó a hablar de milagros, de favores recibidos por su intercesión. Exacto. Su fama de santidad se extendió como la pólvora. Fue beatificada en 1923. Ajá, que es como el reconocimiento oficial de la Iglesia de que vivió una vida santa. Sí, y canonizada, declarada santa para toda la Iglesia solo 2 años después, en 1925. Algo rapidísimo. Y esto nos lleva al corazón de su mensaje, ¿no? A su legado, el famoso caminito. El caminito o la infancia espiritual. Ahí está lo realmente revolucionario de Teresita. ¿En qué sentido revolucionario? Pues porque en su época la espiritualidad católica a menudo ponía el acento en grandes obras, en penitencias muy duras, en visiones místicas espectaculares. Lo extraordinario, digamos. Exacto. Y ella propone un camino radicalmente diferente, accesible a todo el mundo. Exploremos un poco más ese caminito. ¿En qué consiste? Los textos hablan de confianza, de amor. Pues sí, se basa en varias ideas clave, muy conectadas entre sí. Primero, reconocer y aceptar la propia pequeñez. ¿Pequeñez en qué sentido? ¿Como sentirse poca cosa? No exactamente, no es baja autoestima, es más bien reconocer nuestra dependencia de Dios. Como un niño pequeño confía totalmente en su padre o su madre. Sabes que necesitas ayuda, que no puedes solo. Vale. Dependencia filial. Eso es. Segundo pilar, la confianza absoluta, el abandono en la misericordia de Dios.
Creer que Dios nos quiere precisamente en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, no solo cuando somos fuertes o perfectos. Confiar en que su amor es más grande que nuestros fallos. Justo. Y tercero, y esto es muy práctico, hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Esto es clave. Aquí es donde la santidad se vive en el día a día. Convertir las tareas más normales, las interacciones con los demás, incluso las pequeñas molestias, convertirlas en actos de amor a Dios y al prójimo. Eso suena muy bien en teoría, pero llevarlo a la práctica todos los días. Ahí está el reto, claro. Pero ella daba ejemplos muy concretos, como la famosa anécdota de la hermana que hacía ruido con el rosario en la oración. Sí, que le molestaban muchísimo. Claro, su primera reacción fue humana, fastidio, irritación. Pero entonces aplicó su caminito. Decidió escuchar ese ruido como si fuera música celestial y ofrecérselo a Dios por amor a esa hermana. ¿Transformar la molestia en un acto de caridad? Exacto. Ahí ves otro pilar. La caridad paciente en los pequeños detalles. Ser amable, paciente, incluso cuando alguien te saca de quicio. Y también hay un punto de sentido del humor. Reírse un poco de una misma y de esas pequeñas cosas. Totalmente. Un sorprendente sentido del humor espiritual. No tomarse demasiado en serio las propias reacciones o las inevitables pequeñeces de la convivencia. La verdad es que esto conecta mucho con búsquedas actuales de encontrar sentido en lo cotidiano, ¿no? Casi como una especie de mindfulness, pero con una dimensión espiritual. Podría verse así, sí. Es encontrar lo sagrado en lo que parece más mundano, más normal. Una espiritualidad muy encarnada. No se trata de escapar del mundo, sino de santificarlo desde dentro. Eso es. Y eso incluye también ver a Jesús en los demás, especialmente en los que nos cuestan más, y servirles, buscar su bien. Y por supuesto, como vimos con su enfermedad, aceptar las dificultades y el sufrimiento como oportunidades para amar y confiar más en Dios. Y todo esto lo dejó escrito en Historia de un alma. Ese libro es fundamental para entenderla. Fundamental. Ahí está destilada su experiencia y su doctrina. Hay frases maravillosas. Como su definición de oración, por ejemplo. Sí, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Es directa, experiencial. Muy bonita. O cuando habla de las almas pequeñas. Constantemente, pide a Jesús que se fije en las almas pequeñas, y ella se incluye. Yo soy un alma minúscula, que solo puede ofrecer pequeñeces a nuestro Señor. Y eso no es falsa modestia, ¿verdad? No, es el núcleo de su mensaje. La santidad no es solo para unos pocos elegidos, para grandes almas que hacen cosas espectaculares. Es para cualquiera que se reconozca pequeño, necesitado y confíe en Dios. El impacto de esta visión fue tremendo. Enorme. Papas como Benedicto XVI dijeron que Historia de un alma era una maravillosa historia de amor. Y Juan Pablo II fue un gran impulsor de su figura. La llamó experta en la ciencia moris, la ciencia del amor. Exacto. Y lo increíble es que esa ciencia no le venía de grandes estudios teológicos, que no los tuvo. No tuvo formación universitaria, claro. No, le venía de la vida misma, de su experiencia de Dios en lo cotidiano del Carmelo, reflexionada profundamente. Y esa profundidad experiencial la llevó al máximo reconocimiento doctrinal. Que fue ser nombrada doctora de la Iglesia. Ni más ni menos. El 19 de octubre de 1997, Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia. Poner eso en contexto significa que se une a gigantes como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila. Figuras cumbre del pensamiento cristiano, y ella es la más joven de todos los doctores. Se reconoció su madurez espiritual, la solidez y profundidad de su enseñanza, a pesar de su corta vida y de haber vivido oculta. Juan Pablo II dijo que su doctrina era como una síntesis del Evangelio, ¿no? Sí, y que su caminito era una guía segura para todos los que buscan la santidad, y confirmó que esa promesa de la lluvia de rosas se seguía cumpliendo, que ella seguía pasando su cielo haciendo el bien en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto a hoy? Más allá de la devoción personal, ¿qué aplicaciones prácticas tiene su mensaje? Pues los textos que hemos manejado sugieren varias cosas. Por ejemplo, la idea de leer sus escritos, quizá en familia o en grupos pequeños, para inspirarse en esos pequeños gestos de amor del día a día.
buscar lo concreto, ¿no? Exacto. O dedicar un tiempo a la oración pidiendo esa confianza, esa sencillez de corazón que ella vivía. Y a nivel más comunitario. Pues se habla de Eucaristías o de momentos de oración específicos como las horas santas, pidiendo por las vocaciones, siguiendo su ejemplo de orar por sacerdotes y misioneros. O catequesis que resalten el valor de lo pequeño, hecho con amor, en contraposición a la búsqueda constante de lo grande o lo espectacular. Son formas de mantener viva su intuición central, que el amor es lo que transforma lo ordinario en extraordinario. Entonces, resumiendo mucho, Santa Teresita nos deja el caminito, Sí, una vía hacia Dios que no exige hazañas increíbles, sino la confianza radical de un niño, la humildad de sabernos pequeños y la fuerza del amor puesta en cada pequeño acto cotidiano. y su vida, sobre todo al final, con tanto sufrimiento, es un testimonio de fe. Una fe que encuentra sentido, incluso dulzura, como decía ella, en medio de la prueba más dura. Su relevancia hoy parece innegable. Yo creo que sí. En un mundo que valora tanto lo grande, lo visible, lo rápido, Teresita nos invita a redescubrir el valor de lo oculto, de lo pequeño, de la constancia en el amor. En la cocina, en el trabajo, en la paciencia con el vecino, en aceptar nuestras limitaciones con paz, es una espiritualidad muy humana y, aunque parezca paradójico, muy potente. Para terminar, quería volver a esa tensión que comentamos al principio. Ajá. Hablamos de su caminito de pequeñez, de sencillez, pero luego está esa otra frase tan intensa, casi violenta. ¿Quería Jesús concederme el martirio del corazón o el martirio de la carne? Preferiría que me concediera ambos. Sí, es una frase fuerte. ¿Cómo encajamos ese deseo de entrega máxima, incluso sangrienta, con la espiritualidad de lo pequeño, de lo oculto? ¿No hay una contradicción? Es una pregunta profunda, sí. Quizá no sea tanto una contradicción como dos caras de la misma moneda. ¿A qué te refieres? Quizás el caminito es precisamente la forma de vivir ese amor total, ese deseo de entrega absoluta, cuando no se presenta la oportunidad de un martirio externo espectacular. O sea que Que los pequeños sacrificios de cada día, las renuncias hechas por amor, la paciencia, vividas con esa intensidad de deseo, se convierten en su propio martirio del corazón, la forma cotidiana de dar la vida. O quizás ese deseo tan fuerte de martirio nos revela la intensidad que había detrás de su aparente sencillez. Que su pequeñez no era pasividad, sino una forma muy activa, muy ardiente de amar, dispuesta a todo. Podría ser. Demuestra que su camino, aunque sencillo en la forma, nacía de un amor radical y sin reservas. Es algo sobre lo que se puede seguir pensando, ¿no? Esa complejidad dentro de la simplicidad. Desde luego. Pues con esa reflexión sobre la mesa creo que podemos concluir este análisis sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Muchas gracias por acompañarnos.